Bien. Bueno, entonces hacemos un breve repaso. Ensayo en vacío. En estas condiciones la velocidad del rotor llega a la velocidad sincrónica del estator. El deslizamiento es cero. La resistencia de carga mecánica es de un valor muy elevado. Acá pusimos que tiende a infinito, entonces la corriente por el rotor es cero, y este sería un esquema general del ensayo. Entonces nosotros podríamos pensar que la suma de los dos batímetros, omega 1 más omega 2, la suma de los dos batímetros me da la potencia en vacío. Lo habíamos llamado así, y esto es potencia funcionando en vacío, o sea, sin carga, la suma de los dos. Y entonces habíamos visto también por el ensayo, y ahora lo anotamos directamente, de que ¿qué era lo que me iba a dar? Pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro y las pérdidas en las mecánicas. Pero vamos a dibujar una fase. ¿Cómo quedaría el circuito equivalente? Entonces, vamos a poner acá circuito equivalente del motor. Y aclaro que es en una fase, ¿no? Bueno, lo aclaro, no, capaz que no hace falta que lo esté aclarando. Entonces vamos a dibujar cómo queda el circuito equivalente. El circuito equivalente queda con la resistencia del estator, la reactancia de dispersión del estator, y en este lado nosotros marcábamos las pérdidas en el hierro y la reactancia de magnetización en paralelo con la resistencia que me representa las pérdidas en el hierro. Bueno, de este lado yo tendría lo dibujo de otro color, porque ¿qué pasa acá? Tendría que tener la reactancia R2', acá tendría que tener X2', y acá tendría que tener, que por S, ¿se acuerdan? Creo que acá sería E2, y esto era la reactancia de carga. Esto sería el rotor, pero acá en este caso nosotros vimos que esto infinito, por lo tanto, circuito abierto, aparece una fuerza electromotriz inducida, pero lo que no aparece es corriente. Entonces yo puedo dibujar directamente el circuito de vacío del motor de la siguiente manera. Listo. Lo dibujo así. Entonces, circuito de vacío, una fase, y acá podemos agregarle ensayo en vacío. Muy bien. Entonces, habíamos visto que nosotros aplicábamos una tensión, al rotor cuando está libre. Esa tensión puede ser la tensión nominal. Habíamos hablado que también podíamos agregarle para el ensayo, un amperímetro habíamos dicho colocar un voltímetro
que lo ponemos en una de sus fases, y después le agregamos un batímetro y se acuerdan que habíamos dicho que acá tenía colocado el autotransformador porque yo iba a variar la tensión, ¿no? Y esto va conectado acá. Y me falta terminar de conectar el batímetro. Ahí está. Bueno. Aquí podríamos estar haciendo, por ejemplo, en una fase, tomar una fase y tenemos este circuito equivalente del estator. Entonces, nosotros habíamos dicho que la lectura, en este caso, la lectura de los dos batímetros aplicando el concepto de Aron, me iba a dar las pérdidas, acá voy a tener las pérdidas totales, pérdidas en el hierro, más las pérdidas en el cobre, más las pérdidas mecánicas. Bien, acá estamos trabajando con una sola fase, porque esta potencia total, si es que en una sola fase, se acuerdan que la dividimos por 3, y tengo la potencia por fase. Entonces para el estudio tomo una sola fase, donde vamos a tener que aplicar una tensión, y por lo tanto esta tensión en el estator me va a originar una corriente en el circuito. Esta es la reactancia de magnetización. Bueno, entonces, ¿cómo se procedía en el ensayo? Nosotros dijimos, comenzamos por la tensión nominal de alimentación. O sea que a través, acá tengo tensión de línea, la frecuencia sincrónica, y a través del autotransformador comienzo el ensayo cuando el voltímetro me marque la tensión nominal de alimentación. El ensayo comienza con la tensión nominal de alimentación. Se toman valores, ¿no? Y se van realizando distintas mediciones. Se toman los valores de potencia del batímetro y la lectura de los instrumentos. O sea, voltímetro y amperímetro. ¿Está bien? A ver si se entiende que voltímetro y amperímetro. Bien. Se hacen distintas mediciones
realizamos distintas mediciones, a diferentes tensiones. Hasta llegar al más o menos hasta llegar aproximadamente al 25% de la tensión nominal. Hasta llegar al 25% de tensión nominal. Entonces se construye una gráfica con los valores obtenidos, valores tabulados, se construye una gráfica. La gráfica esta es aproximadamente parabólica. Se construye una gráfica que resulta aproximadamente parabólica. O sea, sería tipo parabólica, aproximadamente parabólica, o sea, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la gráfica? La gráfica, esperen que la dibujo. La gráfica es así. Ahí está. Vamos a poner acá lo que quiero dibujar. Bueno, hay un problema con la computadora, no responde el programa, no sé, debe ser la máquina. Lo voy a completar a mano. Entonces teníamos nosotros la potencia, que le habíamos puesto potencia P sub 0, que es la potencia del ensayo en vacío, en función de la tensión. Entonces, esta tensión es la tensión 1, la tensión que nosotros ponemos en el estator, y más o menos la construcción de la gráfica en base a los valores obtenidos es algo parecido. Voy a hacerlo un poco más a esto. Muy bien. Un poquito parecida a esta, la gráfica, donde, por ejemplo,
entre cualquier punto, vamos a ver, donde nosotros arrancamos el ensayo, supongamos que arrancamos a la tensión nominal. Cuando arrancamos a la tensión nominal, obtenemos que lo que tengo yo representado acá es la potencia en vacío, a tensión nominal. Esto acá sería P sub 0. Entonces, el gráfico me presenta dos cosas, que a medida que voy disminuyendo la tensión, nosotros vemos que esta potencia, lógicamente, va disminuyendo. Pero la gráfica no corta, la parábola no corta al sistema de coordenadas en el punto de origen, sino cuando bajo y llego hasta el 25% de la tensión nominal, obtengo este valor. Perfecto. Entonces, acá se pone en evidencia que lo que ocurre en esta máquina es que acá hay un valor de pérdidas, estas pérdidas, que son constantes. ¿Por qué son constantes? Vamos a ver, si nosotros trazamos a partir de este punto una línea paralela a la tensión, yo me encuentro que si voy a donde tengo la tensión nominal, entre este punto y esta intersección con estas pérdidas constantes, me representa las pérdidas que podrían estar entre el hierro y las pérdidas del cobre, y lo que tengo acá abajo me está representando las pérdidas mecánicas. Pero vamos a volver ahora a la descripción del ensayo y vamos a ver lo que ocurre cuando nosotros, haciendo el ensayo del motor trifásico, dijimos que P sub 0 iba a ser la potencia del motor en vacío, iba a ser la suma del batímetro 1 más el batímetro 2. Y este batímetro me iba a dar las pérdidas en el hierro, más las pérdidas en el cobre, más las pérdidas mecánicas. Bien, y ahora vamos a ver algunas consideraciones, ¿no?, que nosotros podríamos hacer con respecto al circuito que tenemos acá. Si nosotros nos ponemos a analizar, por acá, aunque yo acá le puse la corriente I sub 1 para ser coherente, y estoy haciendo el ensayo en vacío, acá yo tendría I sub 0. Y esta corriente que está acá es la corriente que se repartiría entre una corriente que va a circular por la resistencia que me representa las pérdidas en el hierro,
y otra que me está marcando la tensión, que en este caso sería, estamos hablando del estator, sería la fuerza electromotriz inducida E⁻1 en el estator. Entonces, I⁻0 va a ser la corriente en vacío. I⁻0 es la corriente en vacío. I⁻0 es una corriente que con respecto a la corriente nominal del motor va a ser menor. Es bastante menor la corriente cuando el motor está funcionando en vacío que cuando está funcionando con carga. Bien. Entonces, eso me permite hacer que, como esa corriente es muy baja, la corriente I⁻0 es muy baja con respecto a la corriente nominal del motor, nosotros podemos poner acá que estas pérdidas, las pérdidas en el cobre, pueden ser menores que las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas. Generalmente son mucho menores. O sea que las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas son mucho mayores que las pérdidas en el cobre del estator. Por lo tanto, lo que vamos a nuestra recta, esta distancia que hay acá, esta distancia que ahora la voy a remarcar con este color, aquí, me está marcando solamente las pérdidas en el hierro y no las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre, por lo que puse acá. Y acá abajo me está representando las pérdidas mecánicas. Por lo tanto, la suma de los dos batímetros, estamos hablando del método de Aarón, será aproximadamente igual, la suma de los dos batímetros, a las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas. Esa será la potencia consumida por el motor. Entonces puedo poner que esto que está aquí es igual a esto, y estas serán la potencia consumida por el motor Bueno, entonces, si volvemos a la gráfica, este punto de corte, lo que está haciendo es diciéndome que las pérdidas en el hierro, este punto de corte acá me estará diciendo que las pérdidas en el hierro no existirán, las pérdidas en el hierro no existirán si no existe flujo. Pérdidas en este punto acá, pérdidas en el hierro no existirán si no existe un flujo. Nosotros vemos que la potencia total, a medida que voy bajando la tensión, van disminuyendo las pérdidas en el hierro
pero las pérdidas mecánicas se mantienen constantes. Las pérdidas en el hierro serán la potencia absorbida menos las pérdidas en mecánicas. ¿Mm? Por lo tanto, hasta podemos decir de que si nos paramos aquí en esta intersección, nosotros acá podemos decir que las pérdidas a la tensión nominal, las pérdidas en el hierro, serán la potencia absorbida total menos las pérdidas mecánicas. Muy bien. ¿Podría repetir eso último? Lo último que dijo recién, No, justo. lo que dije fue que a la tensión nominal de alimentación es una diferencia. Lo vuelvo a repetir. A la tensión nominal de alimentación, las pérdidas en el hierro serán la potencia total absorbida por el motor menos las pérdidas mecánicas. Menos las pérdidas mecánicas. Lo que dije fue poner de manifiesto lo que tenemos acá si despejamos aquí. Que sería la potencia en vacío, ¿no? La potencia Exacto, absorbida o la consumida. exacto, exacto. Perdón, pero ¿consumida o absorbida sería lo mismo? Sí, 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 absorbida, consumida, sí. Ah, Estaría bien, ¿no? El término consumida, absorbida. porque consumida, absorbida Mm, sería lo que toma y consumida lo útil. está bien, es la absorbida. No vale el término consumida. Ok. Es la absorbida. Eh, Entonces, profe, disculpe, para aclarar, esta potencia en vacío, en este caso sería la misma potencia absorbida, ¿correcto? sí, 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 sí. Ok. Sí, sí. ¿Mm? Acá, perdón, yo le puse consumida, pero vamos a ponerle absorbida. Por el motor. Y le quería hacer otra consulta. Este punto de corte que usted elige, perdón, de corte no, de tensión U1N, ¿ese es el valor al que se refiere como 25% de la tensión nominal? No, esa es la tensión nominal. Esa es la Ok. tensión nominal. O sea, arranco desde ahí y ahí voy bajando. Y ahí voy bajando. Ok, como la gráfica continuaba, como la parábola continuaba, creí que el final era la tensión nominal, el punto final. No, sería una cosa así. Para que no se... A ver, la vuelvo a dibujar. Voy a cambiarle el color. Una cosa así. Pasa que la dibujé de otra manera para que se vea, ¿no es cierto?, un poquito más, pero es como que... Así sería. Porque es en base a las medidas de que uno va tomando. Ok. Entonces, vamos a poner ahora que las pérdidas mecánicas, vamos a poner las pérdidas mecánicas, se las consideran constantes